Quiero traer una palabra con base en lo que escribió Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, pues, es un escritor que desata toda suerte de comentarios, pero no se duda que es un gran genio de la literatura. Y una de sus joyas, de las últimas obras de literatura, titulada La civilización del espectáculo, pues da muestras casi de una corroboración profética de lo que ya estaba escrito en la Biblia. Si algún día usted puede bajar por alguna de estas plataformas virtuales este libro, va a encontrar el enorme contenido muy sabio que pues nos ilustra a todos. Y en la civilización del espectáculo, él hace un enfoque acerca de la trivialización de la cultura, de la manera en que se ha secularizado el mundo y ese rampante laicismo que hay en la sociedad. Y cuando hablo de esto estoy hablando, como él mismo lo define, de una separación de todo lo concerniente a lo religioso. Hay un abandono de la expresión religiosa en las familias. Y él manifiesta que esto pues ha traído nocivas consecuencias para nuestra sociedad. Paralelo a él hay otra obra muy célebre de Zygmunt Bauman, y más que una obra es un tratado casi que filosófico, y él está hablando acerca de la sociedad líquida, la cultura líquida. Ya no hay fundamentación, no hay solidez. Lo líquido hace referencia a que todo pasa, es como una corriente, no hay nada definido. Estamos en la era de la ambivalencia. Estamos en el tiempo de lo relativo y escasea lo absoluto, siendo este último mirado con recelo por parte de la sociedad. Cuando alguien es absolutista, radical, es cuestionado, lo miran como fundamentalista, fanático, retrógrado, falta de progresismo, entre otras. Y nosotros como comunidad tenemos que convivir, como comunidad cristiana, con estos fenómenos de la posverdad o de la sociedad del posmodernismo. La posverdad es una etapa que resalta la mentira mediante acciones emocionales para hacer creer que es una verdad. Entonces tenemos que convivir, y eso hace que los creyentes pierdan de vista lo esencial. Como Moisés, que no perdió de vista, debe la iglesia dar un viraje si es que está cayendo en un desdén. Porque Moisés, dice la Biblia, se sostuvo como mirando al invisible. Y hoy me parece que estos zarandeos que están ocurriendo en América Latina, porque no es solo Colombia, pues conlleva que la iglesia aprenda mediante este zarandeo a mirar a Jesús y no a las circunstancias. Porque Pablo dijo que por fe andamos, no por vista, y que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos, y que de nuestra destinación final es el cielo, para luego retornar a la tierra. Es así como está escrito. Usted se muere, va al cielo y luego retorna otra vez a la tierra para gobernar con Jesús, según narra las Sagradas Escrituras. Entonces, con base en esto, quiero proponer una reflexión en estos minutos, una reflexión que lo inspire a enfrentar
este caos que está viviendo actualmente América Latina. Porque, y no solamente América, sino el mundo. Francia, la semana pasada hubo grandes protestas por causa del aumento en la edad para la pensión. O sea que no es solo América Latina, sino el mundo entero está convulsionado. ¿Cómo enfrentar este caos? Y básicamente se puede enfrentar así: enfocándonos en Jesús. Y alguien podría decir, pero eso es muy místico, hay que aterrizar, vivir de realidades. Pues bien, podría usted tener razón siempre y cuando la Biblia no nos dijera que cuando nos enfocamos en Jesús, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien me lo cree en esta mañana? Aquí me pueden creer. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces quiere decir que me vuelvo místico, rezo, oro y espero en Dios y todo lo demás viene. No, es que la inteligencia espiritual que proviene de esa relación con Dios me hace productivo, ético y me da perspectiva de la vida. El evangelio no retrocede, el evangelio nos permite avanzar. Y es plan de Dios que todos sus hijos puedan sostenerse de manera adecuada mientras transitan por esta tierra para ir al reino de los cielos. Entonces, mi invitación en esta mañana es a que nos enfoquemos en Jesús. Frente a los enfoques que tiene esta sociedad líquida de Bauman, ¿cuáles son esos enfoques de la sociedad líquida? Pues creo que en una vivencia de Pedro, el apóstol, ilustró el estereotipo de vivencias que tiene la sociedad. Y yo quiero que la admiremos y a ver si de golpe nosotros estamos muy enfocados en una de estas experiencias que tuvo Pedro, que a su vez son las experiencias que busca esta sociedad actual. Así que miremos qué dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Y pregunto en esta mañana, ¿cuántos están llenos de paz por Dios? ¿Cuántos se sienten descansados después de este tremendo tiempo de adoración? Qué tiempo tan lindo, ¿cierto que vale la pena venir a la iglesia? No sé si a usted le pasa que llega a la iglesia como cansado, como bajo de nota, como a veces sin fuerzas, pero hay una presencia de Dios y el entusiasmo común nos lleva a tomar nuevas fuerzas. ¿Cuántos se van con nuevas fuerzas? ¿Cuántos se van con nuevas fuerzas? No salga de esta iglesia como viniste, debes salir renovado en el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. La escritura en el capítulo número 16 versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y estos tres verbos que ya lo había dicho en otra predicación que no les gustó a los discípulos encabezados por Pedro: y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero hay una parte final aquí: y resucitar al tercer día. ¿Cuáles verbos escuchó Pedro? Los que le dije en una predicación anterior. ¿Cuáles? Padecer, morir. Esos padecer, sufrir por causa de los sacerdotes y principales, no lo escuchó bien Pedro. ¿Por qué? Porque es que a uno no le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Creo que es solamente a Rodolfo Icardi. Si le gustaba sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. Sería el único. Pero del resto que yo sepa, nadie quiere sufrir. ¿Qué enunciado está haciendo el Señor aquí? Padecer, sufrir, morir y luego resucitar. Pero Pedro, ¿qué hizo cuando esto le dijo Jesús?
dice la palabra que lo llamó aparte, comenzó a reconvenirle. Dígale, así como para hacer una dinámica en esta mañana al que está a su lado, que un sinónimo de reconvenir. Dígale, que comenzó a qué. Dígale al que está ahí, a su vecino, su vecina. Comenzó a qué. Eso que ustedes están diciendo. Comenzó a regañarlo. Comenzó a exhortarlo. ¿Sabe lo que yo veo ahí? Los pájaros tirándole a las escopetas. El discípulo aconsejando al maestro. Insólito, ¿verdad? Y luego el Señor le dice, porque pues Pedro le está expresando, en ninguna manera lo que usted acaba de decir te vaya a pasar. No, Señor, ten compasión de ti. Qué consejo más malo. Por eso usted debe saber a quién escucha. Qué consejo tan malo aquí. Ten compasión. Quiere abortarle los planes. Así sea creyente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ay, no, pero es que lo dijo el hermanito, la hermanita, el pastor, el predicador, en televisión. No, si no está conforme a la palabra, no lo crea. Comenzó a reconvenirle y le dijo, ten compasión de ti. Es decir, veo aquí el estereotipo de una civilización en la actitud de Pedro, una civilización espectacular. La sociedad o la civilización del espectáculo que habla, ¿quién dije yo? Mario Vargas Llosa. Y él hace unos señalamientos que a mí me parece interesantes hacer eco. Él dice, ¿por qué hoy hay una civilización del espectáculo? Y él da las siguientes razones. Porque hay un exceso de entretenimiento. Y yo creo que está muy bien lo que dice él, sin caer en un puritanismo grosero de parte de nosotros. Porque entretenerse no es malo. ¿O sí? No. No hacerlo es de fanáticos, de enfermos religiosos. Entretenerse es bueno. Pero pensar que la escala de valores está basada en el entretenimiento, ahí sí está grave la cosa. Y eso ha llevado a que ese entretenimiento, que es un registro, un signo de la civilización del espectáculo, lleve a lo que él denomina la literatura light. Ya no hay una literatura para pensar, sino una literatura banal, baja. Y los medios de comunicación, a que también sea una comunicación banal. Ustedes no saben porque ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años había un programa de un señor de apellido Castellanos, Alfonso Castellanos. Yo sé, ¿quién sabe lo que usted no sabe? Y había unos programas muy bonitos aquí, como de Abelardo Forero y otro señor que hacían disquisiciones de carácter cultural. Y habían programas culturales y habían competencias de sabiduría. Hoy, ¿qué hay en la televisión y en la comunicación, en los medios de comunicación? Competencias, novelas, musicales, cosas banales. Tercero, otro signo de esta civilización espectacular es las sensaciones que busca el ser humano, y lo busca a través de un método que es dañino para la humanidad, que se llama drogas y alcohol. Y por eso la legalización de las drogas está dañando a la sociedad, porque la gente quiere buscar nuevas experiencias, no está contento con nada. Y luego dice él, el laicismo, que me pareció muy interesante, y hago eco de lo que él dice, porque me parece que sin ser cristiano
así, un cristiano confeso. Él está hablando como un cristiano, porque dice: el laicismo ha desaparecido de nuestras familias. ¿Qué es? Abandono de la religión, ausencia en las iglesias, permisividad en nuestras familias, excesivo respeto, entre comillas, de nuestros hijos, y no se le inculca ni valores ni temor a Dios, sino más bien se le estimula al placer, a que disfruten la vida, al carpe diem que llamó el filósofo latino, a el disfruta el hoy, que mañana moriremos. O como decía aquel hombre pagano de la Edad Media: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Usted mire hoy en la Navidad, ¿qué significa la Navidad para mucha gente? ¿Qué significa? Luces, pólvora, pirotécnicos, regalos, centros comerciales, comida, viajes, sexo. Usted mira un registro del DANE, donde más quedan embarazadas las damas es en el mes de septiembre, en el Día del Amor y la Amistad, y en el mes de diciembre, en la Navidad. Y no necesariamente embarazos deseados o embarazos matrimoniales, porque hay una conducta banal en estos tiempos, parecido a lo que Pedro expresa. Pedro dice: no vivas por convicciones, vive por sensaciones. ¿Sí es lo que está diciendo? Jesús vive por sensaciones. Venga para acá. ¿Se da cuenta que hoy la gente no piensa? Bueno, sería abusivo de mi parte decirlo así literalmente. Digamos, la gente hoy no reflexiona, no cavila, no analiza, no filosofa. ¿Qué hace la gente hoy? Replicar lo que las redes sociales dicen. Estaban haciendo una encuesta: ¿por qué están yendo a las protestas? Y muchos ni sabían qué es esto, qué es aquello, qué lo... no sé, pero vamos. No hay reflexión. Y vengan para acá, iglesia, que esto no se demora, porque lo que quiero dejar es corto, pero que se vaya con una fe bien motivada en Jesús, porque la esperanza de tu vida es Jesús de Nazaret. Porque Él dijo: esperanza hay para tu porvenir. Yo sé bien los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que estás esperando. Esta civilización y sus signos que acabo de mencionar, haciendo una réplica de este señor, puede pasarle a la iglesia. Dije, puede pasarle a la iglesia. Una fe espectacular. ¿Qué veo? ¿Qué siento? Esto no es de qué veo, qué siento, es que creo. Vuelvo a decirlo: no es por lo que veo, no es por lo que siento, es por lo que creo. Y por la fe es que yo voy al cielo, no por lo que veo ni por lo que creo. Las luces, los colores, los sonidos, todo eso son accesorios secundarios, pero nunca va a reemplazar la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando hay fe, Dios honrará a esa persona y honrará a esa iglesia y lo llevará lejos, porque para el que cree, para el que tiene fe, todo es posible. Y en este tiempo la iglesia no puede navegar en las emociones, ni creer a Jesús por lo circunstancial. Pedro creyó hasta que no le dijeron: esto va a ser medio delicado. Cuando dijo que era delicado, dijo: entonces así no. Muchos creyentes abandonan la fe cuando vienen momentos de crisis, de pruebas, de aflicción. Y yo creo que en estos tiempos la iglesia en América Latina está pasando por un zarandeo para probar quiénes son los fieles, quiénes son los valientes que arrebatan el reino de los cielos y no que se mueven por emociones. ¿Sabe una preocupación que yo tengo de la iglesia en estos tiempos? Que es una iglesia light. Es una iglesia que no quiere sufrir. Es una iglesia
que quiere comodidad. Y a veces Dios te va a probar, como dije esta mañana, con pequeñas situaciones de tolerancia, de soportar, de perdonar, de sufrir un poquito. Y Dios te lo está permitiendo. Esa personita ahí que te está como incomodando un poquito, para ver tu grado de tolerancia y de amor. Porque esto no es por efervescencia dominical, esto es por fe semanal y mensual y anual y en décadas y hasta toda la vida. Esa es la manera en que vamos al reino de los cielos. Entonces Pedro está mostrando ese arquetipo, ese estereotipo de una civilización muy espectacular. Pero ¿qué muestra más Pedro? Ya no lo dice Mario Vargas Llosa, pero lo dice la sociedad hoy en todos sus libretos. Mire que cuando el Señor le dice voy a morir, y Pedro dice no, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le responde el Señor a Pedro? Le dice: Satanás, me eres tropiezo. No pone la mirada, si está ahí en el texto, no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en ¿quién? En las de los hombres. Y luego añade: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Otra vez, díganlo conmigo: niéguese a sí mismo. Otra vez. Y tome ¿qué cosa? ¿Y qué? Ese mensaje hoy no vende, ese mensaje no atrae, porque a la gente no le gusta sufrir. Pero creo que la iglesia tiene que pasar por momentos de lucha para probar la fe. Porque hay un estereotipo aquí reflejado, y es de una civilización, por supuesto, y es una civilización del placer. Todo es placentero. Todo, y no solo placer sensual, sino todo lo que tenga que ver con ese placer de ganar dinero, de viajar, de tener fama, reconocimiento. ¿Estaría mal que uno tenga ese tipo de experiencias? No. ¿Usted quiere tener plata? Dígame la verdad. ¿Quiere tener el placer de tener plata? Poquitos. Hay unos que no. Pero ¿cuántos quieren tener el placer de tener una propiedad? El placer de tener un viaje. El placer de ir a Marte si tuviera billete. ¿Cuántos quieren tener ese placer de conocer el mundo? ¿Quieren conocer Israel? ¿Europa? ¿Quieren ir a las misiones de Costa del África? Baja el rating. Una civilización basada no solamente en la emoción, sino en el placer. Señores, el placer es bueno, comer, viajar, pero otra vez, colocar eso como escala de valores en mi fe cristiana me hace estar desenfocado de Jesús. Porque el hedonismo, que es el placer filosóficamente planteado por Epicuro, es bueno para el ser humano, pero se experimenta bien, muy bien, a partir de una relación con Dios. Porque cuando se tiene la experiencia con Dios, hay un auténtico placer. Y voy a probarle lo siguiente: gente que quiere sexo y tiene sexo y sexo. Vi por ahí, como ahora le llega a uno noticias por todo lado. Actor fulano de tal de México, con una actriz, una grosería, una vulgaridad. Y todo alusivo al sexo. Pues tienen sexo y quedan aburridos, vacíos. Y eso era todo, diría alguien, ¿no? Placer con el trago. ¿Qué hay que hacer este viernes? ¿Qué hay que hacer en Navidad? Tomarse unos tragos y cantar la de los hispanos: ay, qué buena noche buena, con felicidad. Tomando y bebiendo, no, bailando y bebiendo con felicidad. Caballeros, con felicidad. Olelo, olelo.
Olelo, olelo. Y al otro día enguayabada, endeudada, intoxicada, engordada también y aburridos. Muchos aburridos porque los deseos de la carne pasan. ¿Alguien lo puede decir así? Usted ha tenido placer y ha disfrutado el momento. Diga sí. Porque si no ha disfrutado, entonces es como raro. ¿Ha tenido placer? ¿Le dura para mucho? No. Pero el que permanece con Dios y en esa relación con Dios tiene un placer permanente, porque escrito está en la palabra: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Con Dios todo es hermoso, no con la religión, es con Dios, con Jesús. Todo es lindo, todo es bonito, todo lo llena, todo lo transforma. Jesús tiene vida. Y tiene vida en abundancia. Solo Jesús. No es la plata, no es el carro, no es el viaje, no es nada, porque usted lo ha probado. Entonces esta civilización del placer está llevada, y por eso están más desordenados cada vez más y más y más, porque a mayor placer insatisfecho, mayor búsqueda. Eso es como un tornillo, boom, 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 boom. Pero felices nosotros los que estamos en este lugar, que tenemos la experiencia con el Dios de los cielos y que no ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres, sino en las del Dios de los cielos. Y esta que no discutimos mucho para irnos para la casa, la civilización que manifiesta Pedro aquí, es una civilización metalizada. Metalizada. ¿Qué es metalizada? Que prioriza el tema económico. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Póngame el otro versículo que sigue. Dice: porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Placer. Pero el que la pierde por mí, la hallará. El versículo que sigue, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre? Preste atención a eso. Si ganare todo, ¿qué cosa? Todo el mundo. ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le preocupó a Pedro cuando Jesús dijo: va a morir? Billete. ¿Cuál fue la preocupación? Billullo, no más. Oh, no. ¿De qué se preocupa hoy la gente? Dígame. Diga del billullo. ¿Por qué se mata a la gente? Porque hay corrupción en el Congreso. Porque hay